Las constituciones son el resultado de un conflicto bélico. En la historia de la humanidad no hay, voy a decir de nuevo, no hay, busque ejemplos, no hay ninguna constitución que haya funcionado, que haya operado, que haya hecho que haya tenido vigencia y que haya sido obedecida y que haya sido aplicada sin una victoria militar que la respalde. Ninguna, no hay, ninguna. ¿Cuándo se pudo empezar a cumplir la Constitución de Colombia? Después de que derrotaron al cartel de Pablo Escobar en la guerra que tenían. ¿Cuándo empezó a operar la Constitución y pudo aplicarse la Constitución de Japón? Después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, porque se la escribieron los norteamericanos. ¿Cuándo empezó a aplicarse la Constitución de Estados Unidos? Después de la derrota de los ingleses. ¿Cuándo se empezó a aplicar la Constitución de España, la Cortes de Cádiz, la primera? Después de la derrota militar de los franceses en la Guerra de Independencia. Y así, y sigo. Todas las constituciones tienen aplicación real en la realidad, funcionan, la gente le hace caso después de una victoria militar. Y la principal pregunta que hay que hacerle a estos hueones de la favor de derecha es ¿a quién le han ganado? Y no en el sentido chileno ese de decir ¿a quién le has ganado vos? No, es que no han ganado ningún conflicto. Les volaron la raja. Nos volaron la raja. El 18 de octubre de 2019 en adelante. Peleamos, yo peleé, ellos no, estaban escondidos. Yo peleé, algunos pelearon conmigo, pero no pudimos ganar la guerra. Y si no ganamos la guerra, ¿qué hacemos escribiendo constituciones? Se la van a pasar todos por la raja, nadie la va a obedecer. Porque eso es lo que pasa con las constituciones cuando nadie ha ganado una guerra. Fíjese la Constitución de 1833, la Constitución de 1833, que es la que por más tiempo duró en Chile. ¿Cómo se implementó? Después de la Guerra Civil del 29. Las constituciones y los países, cuando no han tenido nunca un conflicto bélico, fíjate tú, no tienen constitución. Inglaterra en la era moderna, a partir del final de las revueltas jacobitas del siglo XVIII, no ha tenido guerras civiles internas, ninguna. No ha tenido conflictos internos ninguno en la modernidad. Por eso no tiene constitución. Las constituciones aparecen por un conflicto y las reglas las pone el que gana el conflicto. Y esa es la realidad que te muestra la historia. ¿Qué están pensando? ¿En qué mundo viven? Esta sería la primera constitución discutida democráticamente y aprobada por la... Entonces no es una constitución, es una lista de deseos. Wishful thinking. Imagínate, los padres fundadores se hubieran sentado a negociar con los ingleses las condiciones de la independencia, los padres fundadores de Estados Unidos. ¿Qué habría salido de ahí? Un mamotreto, igual que este, lleno de contradicciones, donde dice una cosa y luego dice la contraria. ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos funciona? Porque todos los que estaban a favor del rey de Inglaterra fueron asesinados o se tuvieron que ir. Y entonces ahora la Constitución de Estados Unidos funciona. Funciona, opera, está ahí. La más antigua del mundo. Y esa hueá, por ejemplo, que pasó con la Constitución española, esta la de después de... ¿Las Cortes de Cádiz? No. Después de Franco. Después de Franco, podríamos decir que es una constitución de consenso. En el sentido de que Franco muere y los de Franco, con el rey a la cabeza, pactan con la oposición una constitución de consenso. Ahora, la pregunta con respecto a la constitución del 78, la constitución del régimen español actual vigente, es si alguien la ha respetado. No. Si algún gobierno la ha respetado. No digo al pie de la letra, pero mínimamente. Al parecer no. Ninguno. Ni Rajoy, ni Aznar, ni Zapatero, ni Pedro Sánchez, ni González la respetaron. Nunca. Y además se le aparecen todas las contradicciones, se están notando. Las contradicciones están saliendo a la luz. Esta es una cuestión básica. ¿Quién pone las reglas? El que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Aquel al que le obedecen. ¿A quién le obedece la gente? La gente principalmente obedece a aquella persona de la que está de acuerdo. Después obedecen a aquellos a los que respetan. Pero siempre te queda un residual, que no es menor, muchas veces es más de la mitad de la población, a veces es muy poco, que obedecen porque tienen miedo. Cuando tú quieres funcionar en una sociedad, obviamente necesitas que la mayoría de la gente obedezca porque está de acuerdo. Luego que haya una buena porción que si bien no está tan de acuerdo, respeta. Pero tú, lo más importante, porque ese margen es el más importante, es que ese pequeño porcentaje que no está de acuerdo y que no respeta, esté cagado de susto. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿quién chucha le tiene miedo a Kast? ¿Quién le tiene miedo al profe Silva? ¿Quién le tiene miedo a Chile Vamos? ¿Quién le tiene miedo a Cristian Huerten? Nadie. Entonces no le van a hacer caso. Fin.